Estaba considerando el poder de una orden presidencial. Cada vez nosotros vemos en las noticias cosas buenas y malas que han sido producto de la decisión de un líder de una nación. Por ejemplo, cuando uno ve la guerra que hay en Ucrania, que ya va completando, si no estoy mal, algo como 3 años, muchas cosas que han pasado, todo eso se dio producto de la decisión de un hombre. Vladimir Putin decidió abrir una guerra y eso afecta al mundo entero, ¿verdad? Afecta al mundo entero. ¿Cómo la orden de un presidente puede llegar a impactar? Allí están comprometidas vidas, economía, estabilidad de regiones. Allí están comprometidos convenios, acuerdos económicos, financieros de toda una región y, como digo, aún con impacto también del mundo. Es la misma decisión que ha tomado un hombre como Benjamín Netanyahu de Israel. Hay guerra contra los palestinos. Y con un corazón frío se toma una decisión, miles de vidas mueren, ciudades se destruyen y afecta también el globo terráqueo. Una decisión como la que está tomando por estos días también Donald Trump, donde dice hay que intervenir Venezuela. Y la orden de un presidente, un escritorio, mueve buques, aviones, ejércitos. ¿Cuánto dinero cree que se da al movilizar todo ello? Impresionante la orden de un presidente. ¿Cuánto puede afectar? ¿Verdad? ¿Cuánto puede afectar? Y cuando pensaba en eso, fui a un texto bíblico para ver que por sobre los presidentes y los poderosos de la tierra está el Dios del cielo. Di amén a eso. Y hoy quiero desarrollar una enseñanza que he titulado Una orden del cielo. Porque si la orden de un presidente tiene tanto peso, ¿cuánto más la decisión del Dios eterno que vive y permanece para siempre? Alguien que diga amén a eso. Y vamos a inspirarnos en la palabra en Números capítulo 23, los versículos 18 al 24. Números capítulo 23, 18 al 24. Te voy a poner algo en contexto mientras tú buscas en la palabra del Señor. El pueblo de Israel ha salido de Egipto. Todo lo que nosotros conocemos, las plagas para doblegar el corazón del faraón, milagro de Dios para abrir el mar rojo, el pueblo en el desierto. Y aunque lo vamos a ver más adelante, te quiero decir que este pasaje se da cuando ya el pueblo de Israel estaba pronto a entrar a la tierra prometida. Es decir, ya le habían pasado 40 años en el desierto. Y tenía que pasar por una región, por la región precisamente de Madián, donde estaban los madianitas, moabitas también. Y un hombre llamado Balac, rey de Moab, él tiene temor del pueblo de Dios. Él tiene temor del pueblo de Dios. Entonces, al saber que ese es un pueblo fuerte y que es un pueblo que tiene bendición de Dios, él busca una estrategia y se consigue a un hombre llamado Balaán. Balaán, que vamos a verlo más adelante también, viene para ser un juguete espiritual de Balac. Y a través de ese hombre que tenía una línea de adivinación también, entonces Balac lo contrata para que maldiga al pueblo de Dios. Y bueno, hay regalos, hay incentivos, hay estrategias. Y tres veces Balac le pide a Balaán que maldiga al pueblo de Dios. Y de las 3 veces Dios interviene. Y la que vamos a estudiar hoy es la segunda vez que Dios interviene
para decir que Él no va a permitir maldición alguna contra su pueblo, sino que habrá ¿qué? Habrá bendición. Por eso el texto dice así: entonces Él tomó su parábola, está hablando de Balaam, y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Te parece linda esa palabra? Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, tiene que decir Balaam, un hombre que no estaba tan alineado con Dios. Pero mira lo que dice Balaam: he aquí, he recibido orden de bendecir. Y él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob. Quiero que le prestes atención a eso. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Linda la palabra, ¿verdad? ¿Alguien quiere dar un aplauso a Dios por su palabra? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que vamos a estudiar esta palabra y vamos a considerar el poder de una orden del cielo, porque el propósito e identidad de Dios para con sus hijos es tan fuerte que ni las mismas tinieblas lo pueden dañar. Te voy a predicar eso. El propósito e identidad de Dios es tan fuerte para con sus hijos, para con tu vida y tu casa, que ni las mismas tinieblas podrán dañar lo que Dios ha preparado para tu vida. Alguien que diga amén a eso. ¿Sabes que eso es bueno saberlo? Porque a veces nosotros mismos somos los que nos aprobamos o nos desaprobamos a veces delante del Señor. No, yo creo que Dios me va a bendecir, estoy bien. Y a veces nuestro estado de ánimo: sé que Dios me va a bendecir, las cosas van a salir bien, Dios tiene planes conmigo. Pero si acaso la tormenta se pone dura, a veces decimos: el Señor se olvidó de mí. No creo que Dios haga algo grande con mi vida. Creo que mi tiempo ya pasó. No creo que el Señor me visite con su gloria como lo ha hecho con otros. Pero quiero decirte que el plan de Dios, el propósito de Dios no depende de tu estado de ánimo. No depende si te sientes bien o te sientes mal. No depende si tú crees que sí va a suceder o no va a suceder. Por sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro parecer, hay una orden del cielo que se va a cumplir. ¿No te ha pasado que frente a muchas cosas tú crees que sí, pero no se dan las cosas? O tal vez tú dices: no se van a dar, no creo que se dan, y se dan. La orden del cielo es superior a nuestro parecer, a nuestra capacidad, a nuestro estado anímico, a nuestros aciertos y aún a nuestros desaciertos. La orden del cielo es superior. Así que con base en esta palabra vamos a ver qué implica que del cielo salga una orden a favor del pueblo de Dios. Y esa orden implica cosas importantes según este texto. La orden del cielo, número 1, reprende la obra del enemigo. Di conmigo: reprende la obra del enemigo. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y la obra del infierno se levanta con furia. Se levanta para impedir
el plan perfecto que Dios tiene para con una vida, para con una familia, para con su iglesia. Y se levanta con furia. Y miremos cómo de manera interesante se levantó previo a la conquista. Hemos dicho algo y creo que lo tiene fijo en tu corazón. Antes de cada nuevo nivel que Dios tiene para tu vida, vendrán ataques del maligno. Todo nuevo nivel de Dios está precedido por ataques satánicos. De alguna manera, el infierno querrá trabajar para detener el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y no es casualidad que después que el pueblo había divagado por todo el desierto, ahora, después de 40 años en el desierto, el enemigo está levantando su furia para impedir que el pueblo de Dios entre a la tierra prometida. Están prontos a pasar. Justo antes de ese nuevo nivel que Dios tenía para ellos, es que viene este momento donde Balac se levanta para maldecir al pueblo de Dios. ¿Disciernes ataques contra tu vida? ¿Disciernes que la guerra se pone fuerte? ¿Que el hogar tambalea? ¿Que la fe está siendo probada? ¿Que se han levantado gigantes contra tu vida? Quiero decirte que esas señales no son de que Dios se olvidó de ti, sino que aún el mismo maligno se convierte en una señal para decir que Dios va a llevar a sus hijos a un nuevo nivel de gloria y de bendición. Dios te va a bendecir y siempre van a haber ataques. Por eso a veces cuando se ora y se dice, bueno, yo voy a poner una señal, si esto es de Dios, todo va a salir bien. Esas señales a veces son paquete chileno, porque a veces cuando sí es la voluntad de Dios es cuando más turbulencia hay, porque el enemigo quiere entrar con furia para detener el propósito del Señor. Y miremos, ¿cuáles eran esos enemigos? Estaba Balac, el rey de Moab. Moab era el pueblo que había salido de la relación sexual entre Lot y su hija mayor. De ahí salieron los moabitas. Y al lado de Moab estaban los madianitas. Y los madianitas eran descendientes de Abraham y Cetura, primo de Israel. ¿Verdad? Parece que el enemigo se agarra de los errores que hemos cometido para tratar de acusar a sus hijos. Qué interesante que los enemigos que más se levantaron en este momento habían salido también, tenían raíces del mismo pueblo de Dios, que se dieron errores. Lot con su hija mayor, Abraham con Cetura, pero de ahí se agarra para querer acusar, para querer debilitar, para querer avergonzar. Pero te digo que el enemigo no tiene poder. El enemigo no tiene poder. El único poder que tiene es el que nosotros le damos a través del pecado. Y es donde tenemos que tener sabiduría y tener discernimiento delante de Dios, para que el enemigo no esté empoderado por nuestro pecado. Pero aquí estaban los enemigos que se habían levantado contra el pueblo mismo de Dios. ¿De dónde salían? De sus propios errores. Y el enemigo querrá usar los errores para detener, para acusar. ¿Acaso no hay voces malignas de errores de mucho tiempo atrás que todavía dicen Dios no te perdonó? No te podrá levantar, por cuanto hiciste eso, Dios no te va a bendecir. El enemigo quiere acusar, el enemigo es un acusador. En Apocalipsis nosotros vemos que fue juzgado el acusador de los hijos de Dios. Y una estrategia maligna es acusar, es usar el pasado, usar los errores para detener el propósito en los hijos de Dios. No te digo que te deleites en el pecado. No tenemos que hacerlo. Pero quiero decirle que el Señor ha perdonado nuestro pasado. El Señor nos ha limpiado y Él no se acordará más de aquellas cosas. Y dice que nuestros pecados han sido echados a lo profundo de la mar. Algún día yo estaba viendo un reporte
y me llamó la atención, científico, de los lugares donde es más profundo el mar, que llega a más de 3, 4 kilómetros de profundidad, y cómo de allí emergen unas corrientes de agua, que es como un río dentro del mismo océano que se mueve. Y cuando yo veía eso decía, hasta allá, hasta lo profundo, el Señor ha echado nuestros pecados. Dile: Señor, gracias porque me ha liberado del pecado, me ha liberado de la maldad. Amén. Ahora, ¿cuál era la estrategia de este enemigo? Usó a Balaán, un líder sin carácter, que no era del pueblo de Israel. Y Balaán era una persona que había mezclado lo divino con lo perverso. De tal manera que tenía cierto conocimiento del Dios de Israel, pero se movía con estrategia de adivinación y de agüeros. Por eso la palabra dice que contra el pueblo de Dios no hay agüero y no hay adivinación. Entonces, una estrategia, y en esto nosotros debemos tener discernimiento. Estrategias que el maligno usa es a través de la brujería, de la hechicería, del fetichismo y de toda obra de las tinieblas del infierno. El maligno querrá detener la obra del Señor. Suceden muchas cosas. Por ejemplo, en un departamento de Colombia, en alguna ocasión se encontró debajo de un puente una maqueta del departamento, y la maqueta perfecta, y tenía como propósito en esa maqueta identificar las iglesias cristianas de ese departamento. Estaban ahí dibujadas, estaban en una maqueta cada iglesia. Y en el trabajo de brujería, lo que se había hecho era un trabajo hídrico para que continuamente una gota de agua podrida cayera sobre cada iglesia. ¿Qué estaban haciendo los brujos a través de eso? Pretendiendo llevar maldición a las iglesias para que se secaran, para que no hubiera libertad para orar, para que la gente no se congregara, para que la iglesia no creciera. ¿Trabajo de qué? Trabajo de brujería. Y no vengo a darle toda la importancia al maligno, pero sí para decirle a la iglesia que debemos tener discernimiento y debemos orar delante de la presencia del Señor, porque el maligno querrá detener tu fe. Y hay trabajos de brujería para desanimar la fe del pueblo de Dios, para que alguien no ore, para que no medites en la palabra, para que no te congregues, para que no le sirvas al Señor. ¿Por qué crees que a veces, servir, no, yo ya no quiero servir, no, es que empiezo a leer la palabra y no entiendo, es que me cuesta orar? ¿De dónde se sale me cuesta? ¿De dónde sale? Eso no es un asunto humano, eso es un asunto espiritual, que el maligno trabaja para que la iglesia no ore. Porque donde no hay oración, hay debilidad espiritual, ¿verdad? Por eso nos puede pasar tiempo sin orar, sin meditar en la palabra del Señor. El enemigo va a colocar pereza para no ayunar. Ayunar, no, que lo echa ayunar. Ese pastor dice que 21 días de ayuno, eso qué cartera, que ayune él. Si es que quiere la gloria a Dios, ¿yo qué voy a ayunar? ¿Yo cómo? Y uno dice, por lo menos 7 días de 21. No, yo ayuné hasta las 11 de la mañana y se levantó a las 10. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? ¿De dónde sale ese desánimo espiritual, esa pereza espiritual? ¿De dónde sale esa jartera de buscar a Dios? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué cuesta pasar una noche en la presencia de Dios? ¿Por qué pasa? Porque el maligno, a través de toda su obra diabólica, trabajará para que la iglesia no avance ni desarrolle su vida espiritual. Entonces, tú y yo debemos tener discernimiento y saber qué está pasando, por qué no estamos orando y por qué no estamos sirviendo de la misma manera. ¿Por qué crees que alguien está sirviendo a Dios con pasión y se desanima?
Ya no quiere servir. Hay que empujarlo como carro viejo. No quiere servir a Dios, no se quiere comprometer en la obra. ¿De dónde sale esa queja? ¿De dónde sale esa rebeldía? ¿De dónde sale esa actitud incorrecta? ¿De dónde sale? El diablo, a través de trabajos satánicos, pretenderá detener el servicio de los siervos de Dios. Por eso una persona que persevera en la oración, en la fe, una persona que ama a Dios, que medita en la palabra cada día, una persona que le sirve al Señor con todo su corazón, está haciendo guerra espiritual. Está avanzando, está venciendo, está resistiendo al diablo. Cuando la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste al diablo? En obediencia, perseverando, sirviendo, buscando la gloria de Dios. Pero mira cómo el enemigo quiere tener una iglesia adormecida, que vive solo de pronto de venir de un culto, que no medita en las cosas del Señor, ¿verdad? Nosotros como iglesia debemos discernir que Dios ha levantado esta casa espiritual de la cual tú formas parte. Y te quiero decir que eso no tiene que ver con nosotros, con Santiago y Estela, ni con 5 o 6 pastores. Tiene que ver contigo. Dios te puso a ti aquí con un propósito especial. Y lo que te decía hace un momento, que Dios está levantando esta iglesia para ser de bendición a muchos. ¿Tú crees que el maligno está contento por eso? Él querrá detener la iglesia. Cuando tú salgas de aquí, tú tienes que ver dónde hay centros de espiritismo y tienes que orar delante del Señor. Tenemos que orar por las calles. Yo creo en la oración en las calles. Y cuando tú salgas, diga: Señor, en el nombre de Jesús, este centro de espiritismo se va a cerrar por el poder de Dios. Se seca ese trabajo de brujería. Se seca toda obra maligna. Cuando ves esas cantinas, cuando vemos esos prostíbulos, todo ello el maligno querrá sitiar para detener el propósito del Señor. Y eso tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo, tiene que ver con la iglesia. Entonces, aquí Balac estaba apelando a la obra de la brujería y la hechicería para maldecir al pueblo de Dios. Y son las estrategias viejas que el maligno quiere usar. La Biblia dice que el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tú y yo, te quiero hacer responsable, debemos discernir esto y debemos orar. Debemos reprender toda obra de ¿qué? Toda obra de las tinieblas. Quiero decirte que el maligno, el infierno, está trabajando para destruir tu vida, para destruir tu casa y para que tú no prosperes en la fe ni le sirvas al Señor. Pero como tú tienes la inteligencia espiritual, no vas a caer en el juego. Tú te vas a levantar a orar, tú te vas a levantar a meditar en la palabra del Señor, le servirás a Dios con todo corazón, te congregarás fielmente, le servirás, doblarás tu rodilla, aunque al comienzo te cueste, pero lo vas a hacer porque tú eres un guerrero y una guerrera de Dios que vas a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Dilo, di amén a eso. Así que lo que dice la palabra del Señor, que contra Israel no hay agüero, no hay adivinación. Las intenciones de Balac quedaron frustradas. Dios confundió todo plan diabólico que tenía Balac contra el pueblo del Señor. Dios lo confundió. Y notemos que Balac tenía recursos, era el rey, pero los recursos no le fueron suficientes. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Satanás no puede tocar tu vida. Satanás no va a poder tocar tu familia. Satanás no va a poder tocar la iglesia porque estamos bajo la cobertura y el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Di amén a eso en el nombre de Cristo Jesús. Pero mira cómo la orden del cielo reprende la obra del enemigo. Pero esta orden del cielo también reafirma la identidad de su pueblo. ¿Reafirma qué? La identidad de su pueblo. Mira cómo Dios le da identidad a su pueblo, que siempre me ha
conmovido. Dios estableció un plan de restauración para su pueblo Israel. Recordemos 40 años atrás, el Señor los saca ¿de qué? De esclavitud. Eran esclavos. No eran otra cosa, sino que eran ¿qué? Eran esclavos. Eran esclavos. Todos los que estamos aquí, antes de recibir a Cristo Jesús, éramos ¿qué? Éramos esclavos. Éramos esclavos. Estábamos atados bajo maldición. Pero el Señor determinó sacar a su pueblo. Y una vez el Señor saca a su pueblo, recordemos que lo lleva al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, donde estuvieron un año, el Señor restaura la identidad de ese pueblo. Llegaron cerca con los niños y las mujeres, llegaron al monte Sinaí cerca de 2 millones de esclavos. Y al año, escúchame esto, al año de allí salieron príncipes, jefes de familia, sacerdotes, levitas, tribus bien organizadas. Nunca más volvieron a ser esclavos. ¿El Señor qué hizo? Restauró. Restauró la identidad de ese pueblo. Lo que nosotros somos hoy es producto de la restauración de la identidad del Señor en nuestra vida. Nos restauró. Nos dio un lugar de privilegio. Usted me mira y me dice: pastor, pero un pecador más restaurado por la gracia de Dios. Tú que estás ahí sentado, eres una persona a la que Dios le restauró su identidad. Y en esta restauración me parece interesante cómo en este pasaje el Señor ahora habla de su pueblo. Y está diciendo que su pueblo es como un león. ¿Como un qué? Como un león. Qué lindo lo que el Señor está diciendo. Dice que tiene fuerzas como un león. En un pasaje, en una versión, en este dice que tiene fuerzas como el búfalo. Es decir, que está hablando de una autoridad que el Señor nos ha entregado. ¿Una qué? Una autoridad. Donde hay fuerza. Escúchame, ¿cómo te ve Dios a ti? Dios te ve como ese león, como ese búfalo. Te ve como ese animal fuerte. Para decir que tú tienes fuerza, que tú tienes realeza, que tienes poder, que tienes majestad. O sea que Dios nos ve como tremendos guerreros de Él. La pregunta es: ¿nosotros logramos vernos como Dios nos ve? Si nosotros lográramos vernos como Dios nos ve, pero nosotros nos vemos a través de ¿qué? A través de las circunstancias. Nosotros nos vemos según las pertenencias que tengamos, los estudios, las relaciones, a través de experiencias que hemos tenido en la vida. Nos vemos aún a través de la edad que tenemos. Escúchame, un trabajo maligno es distorsionar la identidad de los hijos de Dios. Porque mientras un hijo de Dios no se vea como Dios lo ve, no logrará hacer lo que Dios quiere que haga. No logrará cumplir el propósito. Entonces, ¿cómo se ve uno? Como una persona derrotada, como una víctima más, como una persona luchando, como una persona entre aciertos y desaciertos. Pero cuando Dios está lanzando esta palabra, no solo lo hace para hablarle a Balac, sino para recordarle a su pueblo cómo él los veía. Y si nosotros logramos vernos como Dios nos ve, somos bienaventurados. Porque Él nos ve como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos ve como su especial tesoro. Somos la niña a los ojos de Dios. Somos ovejas de su prado. La palabra nos da lugares de privilegio. Escúchame esto, la palabra nos da lugares de privilegio, de lo cual nosotros necesitamos apropiarnos. ¿Por qué crees que hay ansiedad, angustia y preocupación? Porque no nos vemos como Dios nos ve. ¿Por qué cree que nos estresamos? Porque no nos vemos como Dios nos ve. ¿Por qué cree que tenemos temores? Porque no nos vemos como Dios nos ve. ¿Por qué cree que a veces tenemos incertidumbre del futuro?
Porque no nos vemos como Dios nos ve. ¿Por qué cree que una persona se dedica a hacer más dinero y a veces a hacer más cosas materiales y olvida su relación con Dios? Porque cree que es Él el que se sostiene a sí mismo. No te estoy diciendo que no trabajes, todos debemos trabajar. Pero sabes, ni siquiera deberíamos trabajar por recursos financieros. Deberíamos trabajar para desarrollar una capacidad productiva y cumplir un propósito de Dios. Porque un hijo de Dios sabe que las bendiciones del Señor lo alcanzarán. Las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. Pero cuando una persona trabaja y trabaja y trabaja por plata, cree que es Él el que se bendice y el que se sostiene a sí mismo. No se ha logrado ver a través de la óptica de Dios. Pero Dios está diciendo: yo veo a mi pueblo como ese búfalo, como ese animal fuerte que no retrocede, que devora la presa, que bebe la sangre de los muertos. Yo lo veo como un pueblo más que vencedor, bienaventurado. Quiero que miremos al pueblo de Israel. Ninguna batalla la ganó por su propia capacidad, la ganó porque Dios era su rey. Quiero que miremos al pueblo de Israel para ver que toda la riqueza que tuvieron no fue porque trabajaron, sino porque Dios determinó bendecirlos. Despojó a los egipcios, les entregó la tierra prometida. A ver, ¿qué israelita pudo decir: es que lo que yo tengo es porque yo trabajo? Ninguno lo pudo decir. Nadie lo podía decir, porque fue Dios el que lo rodeó de sus favores y misericordias. Y ninguno de nosotros podemos decir: es que lo que yo tengo es porque yo trabajo, es porque. Antes de decir eso es: Señor, ¿para qué me has bendecido de esta manera? ¿Qué quieres que haga con lo que me has bendecido? ¿Cómo lo que yo tengo en mis manos cumple un propósito en tu plan perfecto? Entonces, mira cómo la identidad nos deja ver que lo que somos y lo que tenemos es por Él, en Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Cómo la identidad nos lleva a descansar en que realmente nosotros somos un pueblo ¿qué? Bienaventurado. Di: yo soy bienaventurado. Dile no a la ansiedad, no a la angustia, no al temor por tu futuro. No tengas zozobra. Cuando las cosas no salgan como tú quieras o como tú quieres, no te angusties, no te desesperes. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu familia. Tú eres el pueblo de Dios y Dios es un Dios responsable que cuida de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que esa identidad en Dios nos dará paz y nos permitirá caminar seguros. Por eso la orden del cielo revela también el carácter de Dios. Di conmigo: el carácter de Dios. Revela el carácter de Dios. Mira lo que está diciendo el pasaje. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que ¿qué? ¿Eso qué quiere decir? Que los hombres somos mentirosos. ¿Es así o no? Los hombres somos tráfugas, traicioneros, no cumplimos nuestra palabra, quedamos mal, hacemos daño. Alguien decía en estos días que la plaga más tremenda de la tierra se llama el ser humano. Los que hemos dañado todo, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta, porque nosotros mentimos. Ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque nosotros ¿qué? Nos retractamos, quedamos mal en las cosas. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Los hombres somos malos. Pero aquí está haciendo un contraste. En el carácter de Dios, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres. ¿Saben dónde puede haber un temor de la relación de nosotros con Dios? Cuando creemos que Dios paga como el hombre. Dios se olvidó de mí. No, el hombre es el que olvida. Dios me abandonó. No, el hombre es el que abandona. Yo creo que Dios no me va a bendecir. El hombre es el que falta a su palabra. Pero está diciendo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso el corazón de cada uno de nosotros debe tener una palabra a la cual nos hemos apropiado. Y esa palabra es la que nos sostiene a nosotros. Esa palabra se va a cumplir sobre viento y marea. Dios es superior a los hombres. Por eso Dios es el único que tiene la capacidad de poner las condiciones
y las garantías en un pacto. ¿Por qué tú no escuchas en esta iglesia de pactar con Dios? Porque no es el hombre el que pacta con Dios. No podemos pactar con Dios. Yo puedo pactar con otro hombre, ¿verdad? Con otra persona a mi mismo nivel, porque los dos tenemos la misma capacidad de poner condiciones y garantías. ¿Quién le pone condiciones a Dios? ¿Quién le pone garantías? Ninguno de nosotros podemos. Pero Dios sí pacta con el hombre. Por eso la Biblia habla de los pactos de Dios, ¿verdad? Entonces, ese carácter de Dios nos dice que Él es superior a los hombres y que cumple la palabra que ha salido de su boca. Que Dios te dé una palabra por la cual tú vivas, en la cual tú puedas descansar. Cuando dice: y hasta las canas y hasta la vejez yo mismo te sostendré y te soportaré. ¿No crees que esa es una palabra que nos puede llevar descanso? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si toda la iglesia creyera ese solo versículo, seríamos diferentes. Pero no lo creemos, lo conocemos, lo memorizamos, lo repetimos, pero a veces no creemos en la palabra que el Señor nos ha dado. ¿Cómo podemos confiar en la palabra que Dios nos ha dado? Ahora, en ese carácter, Dios siempre determina bendecir a su pueblo. Y a mí me llamó la atención algo, y es cómo se ve reflejado el carácter de Dios en este pasaje. Y a mí me llamó la atención lo siguiente. Mira lo que el Señor está diciendo a través aún de este hombre. Dice la palabra que Dios está viendo a su pueblo. En el versículo 21 dice que Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Mira lo que está diciendo, que no ha visto ¿qué? No ha visto iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Mira cómo Dios está hablando de su pueblo. ¿Cómo está hablando de su pueblo? Y ya habían pasado 40 años. ¿Acaso el pueblo no había hecho cosas malas en el desierto? ¿Por qué Dios no saca esas cosas en ese momento? Dice: no he visto iniquidad. No se acordó de la rebelión de Coré. No se acordó de Datán y Abirán. No se acordó de la murmuración de su pueblo. No se acordó de nada de eso. No habló de nada de eso. Dijo: no, yo lo veo como un pueblo en el cual no hay iniquidad, en el cual no hay perversidad. Y eso habla de que en el carácter de Dios, el Señor sabe bendecir a su pueblo. Y aunque ellos se rebelaron, se quejaron y desearon volver atrás, el Señor justificó a Jacob. ¿El Señor qué? Justificó a Jacob. Mire la justificación que hay, que no es por sus obras, porque si fuera por sus obras, Israel sería un candidato para el exterminio, merecía el exterminio. Esta sería una oportunidad para Dios entregarlos en manos de sus enemigos. Y sí, claro, en 40 años me ofendieron, llegó la oportunidad de entregarlos en manos de los enemigos. Pero ¿sabe? El Señor no iba a permitir que los enemigos se burlaran de su nombre, ni tampoco iba a echar a perder el plan perfecto que tenía para con su pueblo. Entonces ahí es donde Dios manifiesta su atributo de la justificación, donde Dios ve a su pueblo a través de la promesa y la redención. Qué interesante cuando la Biblia dice que delante de Dios no hay justo ni aún uno. ¿Usted ha visto personas honorables en la iglesia? Sí, pero ese hermano, esa hermana es muy honorable. Todos hemos pecado delante del Señor. Dije que todos hemos pecado delante del Señor. Y no estoy hablando de esto para justificar nada, pero todos hemos pecado delante de Dios. Todos los que estamos aquí. El hermano honorable, la hermana honorable, ese hermano que usted ve bien lindo, sea un pastor, sea el que sea, todos hemos pecado delante del Señor. Pero mira cómo Dios habla a su pueblo. No hay iniquidad, no hay perversidad en él. Tal vez recordando lo que pasó un día cuando lo sacó de Egipto, cuando la sangre de los corderos estuvo en los dinteles. Y ahora Dios nos mira a todos los que estamos aquí
justificados a través de la sangre de Jesucristo de Nazaret. Dale un aplauso al Señor y dile: Señor, gracias, porque tú me ves a través de tu sangre preciosa. Qué lindo que Dios nos vea a través de su sangre preciosa. Digámosle: Señor, ayúdanos a no fallarte más, a no pecar más contra ti. Y si el enemigo quiere venir a acusarte por algún pecado, dile: Cristo ya me justificó a través de su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en ese atributo, en ese carácter de Dios, el Señor siempre se compromete a estar con su pueblo. Aunque su pueblo lo ignoró, a pesar de sus imperfecciones, aunque un día le dijo a Moisés que no iría con su pueblo, pero lo lindo fue que la nube de la gloria de Dios siempre estuvo con su pueblo. Es decir, el pueblo se alejó de Dios, pero Dios nunca se alejó de su pueblo. ¿No te parece eso, que aunque a veces nosotros hemos hecho cosas terribles, y aunque quizás algunos en alguna época se alejaron de Dios, escúchame, se alejaron de Dios, Dios nunca se ha alejado de ti? Tú nunca te le has perdido de vista a Dios. Cuando dijiste ya no más, tal vez te metiste a una residencia, a una taberna, te pusiste a tomar, estabas en yugo desigual. Tal vez estuviste en un lugar pecando, haciendo cosas, y estás por ahí lejos, que nadie me vea. Dios estaba ahí contigo. Dije que Dios estaba ahí contigo. Y aunque tú te hayas sentido lejos de Dios, Dios nunca se ha alejado de ti. Cuando tú te sientes mal: estoy mal con el Señor, ya no volví a servir, estoy mal, me siento que mi vida espiritual no está, y tú te sientes lejos, Dios está contigo. El carácter de Dios dice que Él siempre te va a amar, te va a cuidar, te va a acompañar, te va a bendecir y te va a sustentar. Qué linda la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el carácter de Dios nos garantiza su fidelidad. Y qué lindo saber que hoy Dios está aquí con nosotros. Yo no sé cómo tú has llegado hoy, cómo fue tu semana, aciertos, desaciertos, pero Dios está aquí. Dije que Dios está aquí para bendecir tu vida y llevarte a puerto seguro.